Nos dicen estos ejemplos. ¿Qué cantidad de calor se deben de aplicar a una barra de plata de 12 kilogramos para que eleve su temperatura de 22 grados centígrados a 90 grados centígrados? Bueno, entonces vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos una masa de 12 kilogramos. Tenemos que va a haber una elevación de temperatura, o sea, tenemos una temperatura inicial de 22 grados centígrados y vamos a pasar a una de 90 grados centígrados. Entonces tenemos una temperatura inicial, temperatura O cero, de 22 grados centígrados y tenemos una temperatura final de 90 grados centígrados. Entonces, nuestra fórmula recuerden que es cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. ¿Sale? Recuerden que esta variación de temperatura también va a ser temperatura final menos temperatura inicial. ¿Sale? Es exactamente lo mismo. Entonces, nos vamos a ver los datos que tenemos. Tenemos la masa, está en kilogramos. Recuerden que nuestra teoría nos dice que esta masa debe de estar en gramos. Recuerden que 1 kilogramo trae 1000 gramos, entonces 12 kilogramos pues serán 12.000 gramos. 12.000 gramos. Tenemos temperatura final, tenemos temperatura inicial, nos hace falta el calor específico, eso lo sacamos de una tablita, tenemos que ver qué material es, en este caso es plata, entonces nos vamos a la tablita y nos dice que el calor específico de la plata, vamos a ponerlo aquí, calor específico de la plata, recuerden las siglas de la plata, AG, es igual a 0.056. La unidad del calor específico es calorías sobre gramos que multiplica grados centígrados. Y ahí está, ya tenemos los datos completos. Ahora nos vamos a la formulita. Entonces sustituimos esto. Tenemos entonces que la cantidad de calor va a ser igual a la masa. Recuerden, debe de estar en gramos, 12.000 gramos. Que multiplica al calor específico, que es 0.056 calorías, que sobre gramos, que multiplica grados centígrados, por la diferencia de la temperatura final, que serían 90 grados centígrados, menos la temperatura inicial, que son 22 grados centígrados. Ahí metemos todo en la calculadora, sería 12.000 gramos, abrimos un paréntesis, 0.056, cerramos paréntesis, abrimos el otro que va a ser de la diferencia de las temperaturas, 90 menos 22, cerramos paréntesis, y el resultado que nos da es 45.696. Entonces la cantidad de calor es de 45.696. Tenemos aquí que eliminamos gramos con los gramos que tenemos aquí dividiendo. Aquí en esta diferencia es grados centígrados. También se van a cancelar con estos grados centígrados y nos va a quedar como calorías o cal. En este caso lo vamos a poner completo, calorías. Y esa sería la cantidad de calor que se le debe de aplicar a esa barra de plata, o esa es la cantidad de calor que se le da cuando tenemos esa elevación de temperatura de 22 grados centígrados a 90. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. El siguiente nos dice 600 gramos de hierro. Aquí entonces vamos a empezar a ver los datos. Tenemos aquí entonces la masa, que son 600 gramos de hierro, se encuentran a una temperatura de 20 grados centígrados. Entonces tenemos una temperatura de 20 grados centígrados. ¿Cuál será su temperatura final? Entonces,
si estamos buscando temperatura final, entonces esta temperatura que nos dieron es la inicial. Esa es la incógnita, temperatura final, si se le suministran 8000 calorías. Es decir, nos está dando la cantidad de calor, que son 8000 calorías. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos vamos a nuestra formulita. Aquí tendríamos que hacer un despeje de la fórmula, que es cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico. Recuerden que es variación de temperatura, que también puede ser como temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, ¿qué me está pidiendo aquí mi problema? Me está pidiendo la temperatura final. Entonces, vamos a hacer esto. Estos dos, que es masa por calor específico, están multiplicando a esto. Entonces va a pasar dividiendo. Entonces vamos a tener esto aquí, que cantidad de calor es igual a la masa por calor específico, temperatura final menos inicial. Quedó así. Entonces, yo lo que quiero nada más es la temperatura final. Paso la temperatura inicial del otro lado, está restando, entonces va a pasar sumando. Y vamos a hacer de una vez el cambio de variables. Esto lo vamos a poner de este lado y esto aquí. Y es lo mismo, ¿eh? Entonces, temperatura final nos va a quedar como esto que tenemos acá, que es cantidad de calor sobre la multiplicación de la masa por el calor específico. Y dijimos que esto iba a pasar sumando, más la temperatura inicial. Entonces, ¿qué otro dato nos hace falta? Nos hace falta el calor específico. En este caso es del hierro. Igual nos iríamos a la tablita que ustedes tienen ahí en sus apuntes. Y el calor específico del hierro, vamos a poner aquí, es de 0.103. Y recuerden la unidad, calorías sobre gramos, que multiplica a grados centígrados. Ahí está. Entonces tenemos ya todos los datos. Nos vamos, recuerden que la masa debe estar en gramos, está en gramos. La cantidad de calor pues está en calorías. Entonces vamos a sustituir los valores. Entonces sería, cantidad de calor son 8000 calorías sobre la masa, que son 600 gramos, por el calor específico, que es 0.113, calorías, gramos, que multiplica grados centígrados, más la temperatura inicial, que son 20 grados centígrados. Entonces, mi temperatura final, vamos a ver cuánto nos da. Vamos a hacer esto primero y luego le sumamos esos 20. Entonces sería 8000 entre, abrimos un paréntesis para hacer esta operación, que es una multiplicación, 600 por 0.113. Y esto nos da 117.99. .99. ¿Podemos redondear? No, así quedaría, .99. Entonces, vemos que las calorías se eliminan, los gramos se eliminan y nos quedan grados centígrados. Grados centígrados, y aparte le tengo que sumar 20 grados centígrados. Entonces, mi temperatura final va a ser igual a 117.99 más 20, 137.99 grados centígrados. Y es así como resolvemos este tipo de ejemplos. Detenemos estos ejercicios que nos dicen: determina el calor específico de una muestra metálica. Vamos a ir viendo los datos. De entrada ya nos da lo que nos pide, que es el calor específico de una muestra metálica de 100 gramos. Entonces nos da la masa, 100 gramos, que requiere 868 calorías. Ya nos está dando la cantidad de calor, la Q, calorías, para elevar su temperatura de 50 grados centígrados a 90. Entonces nos está dando temperatura inicial de 50 grados centígrados y temperatura final de 90 grados centígrados.
Además nos dice identifique de qué muestra se trata. Esto lo vamos a hacer con la tablita que tenemos, pero primero debemos encontrar cuánto es el valor. Entonces recuerden que la fórmula es cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura, que sería temperatura final menos inicial. Ahora lo que yo quiero es el calor específico, hago mi despeje. Entonces, tanto la masa como la variación de temperatura están multiplicando, entonces van a pasar dividiendo. ¿A quién? A la cantidad de calor. O sea, la Q sobre masa y variación de temperatura. Y ahí está nuestro despeje de fórmulas. Entonces, vamos, metemos los valores, que ya lo tenemos todo como debe de estar. La cantidad de calor está en calorías, la masa está en gramos y las temperaturas en grados centígrados. Entonces sería cantidad de calor, 868 calorías, sobre la masa, que son 100 gramos, por la variación de temperatura, que sería temperatura final, 90 grados centígrados, menos la temperatura inicial, que serían 50. Y hacemos las operaciones para ver cuánto nos da. Entonces sería 868 entre, abrimos un paréntesis para hacer la multiplicación de aquí abajo, 100 gramos por, abrimos, es más, vamos a abrir otro paréntesis que sería 90 menos 50, cerramos este paréntesis y cerramos el que abrimos de la operación de abajo. Y nos da 0.217. Y recuerden las unidades, arriba es calorías, tenemos aquí la multiplicación de gramos por grados centígrados. Y esa es la unidad que tenemos para el calor específico. Ahora, si nos vamos a la tablita que tenemos en los apuntes, vemos que la muestra metálica, que tiene un calor específico de 0.217 calorías sobre gramos por grados centígrados, es el aluminio. Entonces, esa es la muestra de la que se trata, la muestra metálica. Ahora nos vamos al siguiente ejemplo. Les digo esto, pues ya nos vamos a la tablita que ustedes tienen ahí en los apuntes o buscamos en internet y ya lo podemos encontrar, que es el aluminio. Determinar la cantidad de calor. Aquí me está pidiendo otra vez la cantidad de calor, la Q, que cede al ambiente una barra de plata de 600 gramos. Tenemos la masa de 600 gramos. Al enfriarse de 200 grados centígrados a 50 grados centígrados. Entonces, aquí observamos que tenemos una temperatura inicial mayor, que son 200 grados centígrados, y tenemos una temperatura final menor de 50 grados centígrados. Vamos a ver qué pasa. Está aquí diciendo nuestro problema que cede, ¿sale? Entonces, lógicamente es de una temperatura mayor a una menor. La formulita, pues ya la conocemos, es la misma. Cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura, que es temperatura final menos inicial. Entonces, metemos los valores que tenemos, son 600 gramos, que multiplica el calor específico. Bueno, tenemos que sacar el calor específico, en este caso es de la plata. Ese valor recuerden que está en las tablitas, entonces el calor específico de la plata es 0.056 calorías gramos por grados centígrados. ¿Sale? Entonces ya lo colocamos aquí. Sería 0.056 calorías grados centígrados. Y la diferencia de temperatura sería temperatura final, que son 50 grados centígrados, menos la inicial, que son 200. Y la cantidad de calor que nos da, vamos a observar que aquí es diferente a los anteriores ejemplos que tuvimos.
Tenemos 600, abrimos un paréntesis, 0.056, cerramos, abrimos el otro que sería 50 menos 200. Y nos da menos 5040. Recuerden que grados centígrados se eliminan con estos grados centígrados, los gramos se eliminan y nos queda nada más calorías. Y decíamos que tenemos aquí algo diferente, como se está cediendo temperatura o se está cediendo calor, por eso es que tenemos que este signo negativo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la temperatura del cuerpo, en este caso que es una barra de plato, pues fue disminuyendo. Estaba de 200 grados centígrados, disminuyó a 50 grados centígrados. Por eso tenemos este signo negativo. Bueno chicos, mucho éxito y échenle ganas.